Julio en Sevilla, y el cielo lloraba con una furia inusitada. Una tormenta de verano había estallado, y las gotas de lluvia, finas y persistentes como agujas, no daban tregua. Llevaba de la mano a mi pequeña Lucía, mi hija, mientras avanzábamos con cuidado por el resbaladizo camino de arcilla roja que conducía al cementerio. Hoy era el tercer aniversario de la muerte de Javier, mi marido. 3 años. 365 días multiplicados por 3. No hubo un solo día en que no lo extrañara. Ni una sola noche en que pudiera dormir profundamente sin despertarme sobresaltada, buscando su calor familiar a mi lado. La lápida de granito gris se sentía helada al tacto. Aunque intenté secar las gotas de lluvia que la cubrían, seguía emanando una soledad que me encogía el corazón. En la fotografía de porcelana incrustada en la lápida, su sonrisa seguía siendo tan amable y cálida como siempre. Pero sus ojos, ¿por qué ahora parecían mirarme desde una lejanía insondable, cargados de una tristeza sin palabras? Dejé el ramo de lirios blancos, empapados por la lluvia, frente a la tumba. Papá, mamá y yo hemos venido a verte, susurré. Lucía, enfundada en su impermeable amarillo limón, repitió en un murmullo. Hola, papá, te echo mucho de menos. En el cole me han dado una pegatina de niña buena, papá. Era tan inocente. Todavía pensaba que su padre estaba en un viaje de trabajo muy, muy largo. Cada vez que me miraba con sus ojos claros y diáfanos, veía en ellos el reflejo de Javier. Se parecía a él como 2 gotas de agua, desde el puente de la nariz, recto y alto, hasta sus labios finos que solía fruncir al pensar. Ella era el único tesoro, la única razón para vivir que él me había dejado en este mundo. Me dejé caer de rodillas junto a la tumba, mis manos temblorosas acariciando la fría fotografía. Javier, ya han pasado 3 años. ¿Tienes frío ahí abajo? ¿Te sientes solo? Tu hija y yo estamos bien, ¿sabes? Nuestra niña es muy buena y saca muy buenas notas. Siempre pregunta por ti. ¿Qué se supone que debo decirle, Javier? Solo sé mentirle, decirle que estás en un lugar precioso, velando por ella cada día. Temía el día en que creciera y me guardara rencor, o que odiara al destino por haberle arrebatado a su padre tan pronto. Mis lágrimas caían sin control, mezclándose con la lluvia en mis labios. El dolor en mi interior nunca había disminuido en estos 3 años. Solo se había adormecido, oculto en lo más profundo de mi alma. Y entonces, cualquier ráfaga de viento frío era suficiente para despertarlo y que me desgarrara por dentro. Recordaba aquel día fatídico. La llamada a medianoche informándome de que había tenido un accidente de tráfico. El mundo se desmoronó bajo mis pies. Corrí al hospital como una loca, pero todo lo que encontré fue una fría sábana blanca cubriendo su cuerpo. Todo sucedió demasiado rápido, demasiado de repente, tanto que ni siquiera tuve la oportunidad de decirle un último adiós. Te fuiste y me dejaste toda la carga a mí. Lo siento, soy tan inútil, no puedo soportarlo todo sola como tú lo hacías. Pero no te preocupes, no importa lo duro que sea, criaré a nuestra hija sola para que se convierta en una buena persona. Es solo que a veces me siento tan sola y tan cansada. Apoyé la cabeza en la fría lápida, dejando que la lluvia me empapara los hombros. Solo aquí, a su lado, me atrevía a ser yo misma, a llorar, a mostrarme débil. Fuera, delante de mi hija, delante de ambas familias, tenía que ser una mujer fuerte, un roble en el que ella pudiera apoyarse. Mientras me perdía en mis pensamientos, el timbre del teléfono en mi bolsillo sonó con estridencia. Era mi suegra Isabel. Me sequé rápidamente las lágrimas, carraspeé para aclarar la voz ahogada por el llanto, y contesté. Dígame, mamá. Su voz al otro lado sonaba algo severa y distante, muy diferente de la calidez que siempre me había mostrado cuando Javier vivía. Sofía, ¿dónde estás? Trae a Lucía a casa ahora mismo. Hay un asunto familiar importante que tratar. Todo el mundo os está esperando. Sí. ¿Qué asunto importante, mamá? Pregunté, sorprendida. Vuelve y lo sabrás. Daos prisa, dijo y colgó bruscamente, sin darme tiempo a preguntar más. Miré la pantalla oscura del teléfono, un mal presentimiento creciendo en mi interior. Un asunto importante. Desde que Javier murió, mi hija y yo nos habíamos convertido prácticamente en extrañas en esa familia. Las reuniones familiares, si es que las había, nunca requerían nuestra presencia. ¿Qué podría ser tan repentino y crucial esta vez? Suspiré y tomé la pequeña mano de Lucía. Vámonos a casa, cariño. Parece que la abuela necesita vernos. Lucía asintió obedientemente, pero no sin antes girarse y despedirse con la mano de la tumba. Adiós, papá. Cuídate mucho, ¿vale? Las palabras inocentes de mi hija me estrujaron el corazón. Le sonreí y le acaricié la cabeza, pero mi corazón se sentía pesado como el plomo.
La lluvia no cesaba. El camino a casa hoy se sentía increíblemente largo y tortuoso. Dejé la moto al principio de la calle y entré con Lucía de la mano en el patio de la casa de mi suegra. La vieja casa de pueblo, enclavada en un estrecho callejón del barrio de Triana, había sido el hogar de Javier durante toda su infancia. Cuando llegué como nuera, aunque pequeña, la casa siempre bullía de risas. Ahora parecía teñida de la misma melancolía silenciosa que mi propia vida. Nada más entrar en el patio, oí la vozarrón de Marcos, el marido de Laura, mi cuñada. El ambiente en el interior contrastaba fuertemente con la quietud del exterior. Me detuve un instante, respirando hondo para prepararme. Parecía que todos estaban ya presentes. Cuando mi hija y yo entramos, todas las miradas se clavaron en nosotras. Marcos estaba sentado con las piernas cruzadas en el sofá nuevo, abanicándose con la mano. Al verme, esbozó una sonrisa forzada y condescendiente. Mi cuñada Laura me escrutó de arriba abajo con una mirada crítica. Llevaba un vestido de marca caro y el cuello y las muñecas brillaban con joyas de oro, en marcado contraste con mi sencilla ropa de oficina, ya algo desgastada. Ah, ya está aquí la cuñada. ¿Qué has estado haciendo? Has hecho esperar a todo el mundo, dijo con un tono de reproche infantil. Sonreí a la fuerza. Llevé a Lucía a visitar la tumba de Javier. Hoy es su aniversario. Mis palabras cayeron como un jarro de agua fría en el ambiente festivo. Todos se callaron de repente. Marcos tosió secamente. Laura frunció los labios. Cualquier día es un día. ¿Era realmente necesario ir hoy? ¿No oíste a mamá decir que había un asunto importante? Sentí una punzada en el corazón. Resultaba que, en esta familia, yo era la única que recordaba el aniversario de su muerte. Estuve a punto de responder, pero al ver la mirada suplicante de mi suegra, me contuve. Isabel, sentada a la cabeza de la mesa, parecía cansada. Al verme, solo asintió levemente y señaló una silla vacía en una esquina. Siéntate. Lucía, ven con la abuela. Lucía parecía un poco asustada por la tensión en el ambiente. Se aferró a mi mano con fuerza. Tuve que consolarla en voz baja. Lucía, cariño, ve a saludar al abuelo y a la abuela, y a los tíos. Lucía saludó a todos en un susurro, y se acercó con timidez a su abuela. Isabel la abrazó, pero su mirada estaba perdida en la distancia. La cena se sirvió rápidamente. La mesa estaba repleta de manjares, platos caros que normalmente nunca se veían allí. Jamón ibérico, marisco, cordero asado. Marcos fue el que más habló. Divagó sin parar sobre sus proyectos inmobiliarios de millones de euros, sus conexiones con gente importante y el coche nuevo que acababa de comprar. Laura, a su lado, intervenía de vez en cuando con comentarios de apoyo, su voz llena de orgullo. Ahí lo tienes, mamá. Si a mi marido y a mí nos va bien en los negocios, es para que la familia se sienta orgullosa. Cuando nuestro Hugo crezca, seguirá los pasos de su padre y dirigirá un imperio, no como otros. Lanzó una mirada de soslayo en mi dirección. La frase quedó en el aire, pero todos sabían a quién se refería. Bajé la cabeza y serví comida en el plato de Lucía en silencio. Hugo, el hijo de Laura y Marcos, sentado frente a nosotras, no dejaba de mirar a Lucía con una sonrisa burlona. Era 2 años mayor que ella y, malcriado desde pequeño, tenía un carácter muy déspota. Solo temía que intimidara a mi hija. Mi suegra apenas probó bocado. Se sentó en silencio, suspirando de vez en cuando. Los tíos y primos se deshacían en halagos hacia Laura y Marcos. Unos elogiaban la inteligencia de Marcos, otros la suerte de Laura por casarse con un hombre rico. Mi hija y yo éramos como 2 fantasmas invisibles en medio de aquel banquete lujoso pero falso. Sentí un nudo amargo en la garganta, incapaz de tragar. Recordé las comidas familiares cuando Javier vivía. En esta misma casa, la mesa solo tenía unos pocos platos sencillos. Él siempre me ponía en el plato el mejor trozo de pescado. Mamá siempre me insistía en que comiera más para estar fuerte. Las risas de entonces, qué cálidas y sinceras eran. Ahora, eran las mismas personas, pero los sentimientos se habían desvanecido. ¿O era porque yo ya no tenía ningún valor para ellos? A mitad de la cena, Marcos dejó caer los cubiertos con fuerza sobre la mesa, carraspeó y dijo: «Bueno, ya hemos comido suficiente. Mamá, ve al grano. Dilo ya, para que mi mujer y yo sepamos cómo organizar nuestro trabajo». Todos guardaron silencio, sus ojos fijos en Isabel. Ella me miró y luego a su hija, su expresión llena de incomodidad. Finalmente, respiró hondo, como si estuviera a punto de decir algo de suma importancia. La fatídica cena para mi hija y para mí, al parecer, acababa de empezar. La atmósfera en la habitación se volvió densa de repente,
tensa como la cuerda de un violín. Todas las risas y conversaciones se apagaron, dejando solo el sonido monótono de la lluvia golpeando el tejado y el tic-tac constante del viejo reloj de péndulo colgado en la pared. Mi suegra, Isabel, recorrió la habitación con la mirada, deteniéndose en mí un poco más de lo normal, una mirada compleja cuyo significado no pude descifrar. Finalmente, habló. Su voz temblaba ligeramente, pero intentaba sonar firme. Os he reunido a todos hoy aquí para anunciaros un asunto familiar importante. Hizo una pausa, se aclaró la garganta y continuó, cada palabra un martillazo en mi pecho. La antigua casa familiar, la que mi difunto marido dejó en el casco antiguo, ha sido incluida en el plan de expropiación para la construcción de un nuevo centro comercial. El mes pasado, la Junta de Compensación se reunió conmigo. La cantidad de la indemnización, después de calcular todas las partidas, asciende a un total de 1,5 millones de euros. 1,5 millones de euros. La habitación estalló en un murmullo de cuchicheos y comentarios. La cifra era enorme, más allá de la imaginación de todos los presentes, incluyéndome a mí. 1,5 millones de euros era una fortuna que probablemente nunca podría ganar en toda mi vida de trabajo. Inconscientemente, apreté la mano de Lucía. La niña seguía sin entender nada, solo me miraba con sus grandes ojos redondos. Mi cuñada Laura y su marido Marcos no podían ocultar su alegría. Marcos se dio una palmada en el muslo y se echó a reír. Dios mío, es un regalo del cielo. La familia se va a hacer de oro, mamá. Laura se volvió para pellizcar la mejilla de su hijo. Su voz era melosa. Hugo, mi amor, qué suerte tienes, pronto serás el niño de una familia rica. En medio de aquellos sonidos de júbilo, me sentí fuera de lugar y ansiosa. Sabía que aunque este dinero era propiedad de mi suegra, por derecho era un bien familiar, el legado de mi suegro. Javier, mi marido, era el hijo mayor. Aunque él había fallecido, Lucía, mi hija, seguía siendo su nieta de sangre. Tanto por ley como por moral, la niña merecía recibir una parte de esa herencia. Pero las siguientes palabras de Isabel aplastaron todas mis esperanzas, arrojándonos a mi hija y a mí a un abismo de desesperación y humillación. Después de pensarlo mucho durante muchas noches, dijo lentamente, sin atreverse a mirarme a los ojos, he decidido que entregaré la totalidad del 1,5 millones de euros a Marcos y Laura para que lo inviertan y desarrollen su negocio. Su decisión fue como un rayo caído del cielo. Me quedé atónita, mis oídos zumbaban, ya no podía oír nada. ¿La totalidad para mi cuñada y su marido? ¿Y qué pasaba con mi hija y conmigo? ¿Acaso a sus ojos ya no existíamos? ¿Ya no éramos parte de esta familia? La miré, mis ojos seguramente llenos de asombro y dolor. Quería gritar, preguntarle por qué nos trataba con tanta injusticia. Javier había muerto. Esa era la mayor pérdida de mi vida. ¿Acaso ahora quería arrebatarle a mi hija incluso la pequeña parte de derechos que le correspondía? Pero al ver a Lucía acurrucada a mi lado, al ver su mirada inocente, todas las palabras de protesta se me atascaron en la garganta. No podía discutir, no podía montar una escena delante de ella. No quería que la imagen de su abuela, de su familia, se volviera fea en su joven alma. Además, conocía mi lugar. Era la nuera, una hija en la familia, pero mi marido había muerto. ¿Qué peso tenía mi voz ahora? Mamá, ¿lo dices en serio? ¿Nos lo das todo a nosotros? La voz de Laura sonó llena de alegría e incredulidad. Isabel asintió, un asentimiento pesado. Sí, vuestro negocio está en pleno apogeo y necesitáis una gran inversión. Yo ya soy vieja, ¿para qué quiero tanto dinero? Solo espero que vuestros negocios prosperen, que traigáis honor a la familia, a nuestro linaje. Eso me haría feliz. Marco se levantó de un salto, juntó las manos solemnemente frente a su pecho y se inclinó ante su suegra. Mamá, qué sabia es usted. Le prometo que con esta inversión, en solo unos años, nuestro patrimonio no se limitará a la villa en la que vivimos ahora. La convertiré en la corporación más grande de esta región. Los tíos y primos se unieron, unos felicitando a Laura y Marcos, otros elogiando la sabiduría y visión de futuro de Isabel. Nadie, absolutamente nadie en esa habitación, dijo una palabra en nuestra defensa, ni una sola. Me miraban con lástima, o, quizás, con regodeo. Una viuda, sin dinero ni poder, ¿qué derecho tenía a exigir o a luchar? Sentí una humillación sin precedentes, un nudo amargo que me subía por la garganta. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero me las tragué. Tenía que ser fuerte por mi hija. No podía dejar que me vieran derrumbarme. Respiré hondo, intentando esbozar una sonrisa, aunque fuera torcida y amarga. Mamá, respeto su decisión. Enhorabuena, tíos.
Pronuncié esas palabras sintiendo como si 1000 cuchillos me apuñalaran el corazón. Laura me miró con una expresión triunfante. Isabel soltó un suspiro de alivio. Probablemente temía que yo montara una escena. La cena terminó con el júbilo de mis cuñados y el silencio aterrador de mi hija y mío. Pedí permiso para llevarme a Lucía a casa pronto, con la excusa de que tenía que hacer los deberes. Nadie me detuvo. Mientras sacaba la moto del callejón, todavía podía oír sus risas y conversaciones resonando desde la casa. Seguía lloviendo, llovía a cántaros. Le puse rápidamente el impermeable a mi hija y me puse el mío. Mi vieja moto arrancó con dificultad, uniéndose al denso tráfico de la ciudad. Fue entonces cuando mis lágrimas finalmente tuvieron permiso para caer, mezclándose con la lluvia torrencial, saladas y amargas. Javier, ¿lo estás viendo? La familia que tanto amaste y protegiste, ¿ves cómo nos están tratando a tu mujer y a tu hija? Durante varios días después de aquella fatídica reunión familiar, viví como un alma en pena. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de mi suegra anunciando su cruel decisión, la mirada triunfante de mi cuñada y la expresión satisfecha de mi cuñado aparecían vívidamente, atormentando mi mente. Seguía yendo a trabajar, llevando y recogiendo a mi hija del colegio, intentando aparentar normalidad delante de Lucía, pero solo yo sabía que por dentro estaba destrozada. Incapaz de soportar esta agonía sola, busqué a Carla, mi única amiga íntima desde la universidad. Carla era una mujer fuerte y directa. Al escuchar mi historia, contada entre sollozos ahogados, golpeó la mesa con rabia, su rostro enrojecido. Dios mío, ¿cómo puede haber gente tan injusta y cruel en el mundo? ¿Esa es tu suegra o tu madrastra? Su propio hijo acaba de morir y ya trata así a su nuera y a su nieta. 1,5 millones de euros no son 4 duros. ¿Estás loca, Sofía? ¿Cómo pudiste quedarte sentada y aceptarlo? Sonreí con amargura. Si no lo acepto, ¿qué puedo hacer? ¿Suplicarles? ¿Demandarlos? Sabes que mi familia política valora las apariencias por encima de todo. Si monto un escándalo, dirán que soy una nuera irrespetuosa y codiciosa, que mi marido acaba de morir y ya estoy luchando por la herencia. ¿Cómo podríamos mi hija y yo sobrevivir a las malas lenguas? Carla negó con la cabeza enérgicamente, apretando mi mano con fuerza. Falsas apariencias. Son ellos los que no tienen vergüenza. Sofía, esto no es solo dinero. Son los derechos legítimos de tu hija. Es tu honor. No puedes quedarte callada. Tienes que luchar por la justicia. Hazme caso, ve a ver a un abogado. Al menos tienes que saber qué derechos tienes y qué puedes hacer. Las palabras de Carla fueron como una descarga eléctrica que me recorrió la espalda. Era cierto. ¿Por qué tenía que resignarme? No había hecho nada malo. Mi silencio era para mantener la paz, por el bien de mi hija, pero mi silencio solo les había envalentonado. Quizás debería informarme sobre la ley. Recordando las palabras de Carla, me acordé de David, un viejo amigo de Javier que ahora era un abogado de renombre en la ciudad. El día que Javier murió, David vino al velatorio y me dijo que si alguna vez tenía alguna dificultad, no dudara en buscarle. En 3 años, nunca lo había molestado, pero quizás había llegado el momento. Concerté una cita con David en una pequeña y tranquila cafetería. Él seguía igual, con su porte sereno y maduro. Después de escuchar mi detallada exposición de los hechos, David frunció el ceño y pensó durante un largo rato. Sofía, tengo que ser sincero. Este caso es bastante complejo, dijo David, su voz grave. Legalmente Lucía, como nieta y heredera en primer grado de su padre, es decir, de Javier, tiene pleno derecho a recibir una parte de la herencia de su abuela en caso de que ésta fallezca sin dejar testamento. Sin embargo, en este momento, tu suegra sigue viva y en plenas facultades mentales. En principio, tiene pleno derecho a disponer de sus bienes. Mi corazón se hundió, así que no había ninguna esperanza. Al ver mi expresión de decepción, David continuó. Sin embargo, ese 1,5 millones de euros proviene de la indemnización por la expropiación de la casa de tus suegros. Esa casa puede considerarse un bien ganancial de la pareja. Cuando tu suegro falleció, la mitad del valor de la casa pasó a formar parte de su herencia. Javier, como hijo, tenía derecho a una parte de esa herencia. Como Javier ha fallecido, su parte le corresponde a Lucía por derecho de representación. Por lo tanto, tú y Lucía tenéis todo el derecho a solicitar la división de la herencia correspondiente a la parte de tu suegro. Podemos iniciar un proceso judicial para reclamar esa parte. Un rayo de esperanza se encendió en mí. Pregunté apresuradamente. ¿Y tenemos muchas posibilidades de ganar? David suspiró. Las posibilidades de ganar existen,
pero tienes que estar preparada. Los litigios familiares son los más complicados y dolorosos. Serán largos, costosos y romperán por completo la relación con la familia de tu marido. No te lo pondrán fácil. ¿Estás segura de que quieres llegar a ese extremo? La pregunta de David me hizo dudar. ¿Enfrentarme a toda una familia, a mi suegra, a mi cuñada? ¿Tenía la fuerza para hacerlo? ¿Y qué pasaría con Lucía? Tendría que ver a su madre y a su abuela y tíos enfrentarse en un tribunal. Eso era algo que nunca había deseado. Salí del despacho de David con un torbellino de emociones. Tenía derechos legales, pero el precio a pagar por reclamarlos era demasiado alto. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Soportar la injusticia en silencio o levantarme y luchar, hiriendo a todos en el proceso, incluida mi propia hija? Las palabras de Carla y David resonaban en mis oídos, dos corrientes de pensamiento opuestas que desgarraban mi interior. Me sentía en una encrucijada donde todos los caminos estaban llenos de espinas y lágrimas. Todavía estaba atrapada en mi maraña de pensamientos cuando, unos días después, mi querida cuñada apareció de repente para visitarme. Decir visita era un eufemismo. Su llegada se parecía más a la de una reina inspeccionando un barrio pobre. Su reluciente Mercedes se detuvo justo delante de mi antiguo bloque de pisos, atrayendo las miradas curiosas de todos los vecinos. Laura bajó del coche, ataviada con un ceñido vestido de seda y unas grandes gafas de sol que le cubrían la mitad del rostro, con un aire altanero, como si temiera que el aire de aquel lugar manchara sus tacones de marca. Me apresuré a abrir la puerta, forzando una sonrisa cortés. Laura, qué sorpresa. ¿Por qué no me avisaste? Laura no se dignó a responder. Me apartó suavemente para entrar. Sus ojos afilados, ocultos tras las gafas de sol, recorrieron mi pequeño y abarrotado apartamento de alquiler, desde las paredes amarillentas hasta los muebles viejos, deteniéndose finalmente en el pequeño altar que le había montado a Javier. Una sonrisa despectiva se dibujó en sus labios pintados de un rojo intenso. Cielo santo, cuñada, ¿todavía vives en este cuchitril? Pensé que después de la muerte de Javier intentarías mejorar tu vida. Mira esto, es estrecho, húmedo. Hasta cuesta respirar. No me extraña que tu hija Lucía esté siempre tan delgaducha. Cada palabra de Laura era como una aguja clavándose directamente en mi orgullo. Apreté los puños, las uñas hundiéndose en mi piel para mantener la calma. Estoy bien aquí. Lo importante es que mi hija y yo tengamos tranquilidad. ¿Tranquilidad? Laura soltó una carcajada, una risa forzada y artificial. ¿Tranquilidad para regodearte en el pasado? Mírate, ya han pasado 3 años. Una mujer tiene que mirar hacia adelante. Como yo, dijo, sacando pecho y mostrando su nuevo bolso de piel de cocodrilo. Mi marido y yo acabamos de dar la entrada para otra villa en la nueva urbanización, con piscina privada y todo. Pensábamos dar una fiesta de inauguración este fin de semana, pero luego pensé que no pegarías mucho allí. Todos los invitados son gente de clase, no te sentirías cómoda. La sangre me hervía. No había venido a visitarme, sino a presumir, a pisotear mi dolor y mi situación. Al ver mi silencio, se envalentonó aún más. Se sentó en la única silla de la habitación, sacó un pañuelo de papel y lo limpió una y otra vez, como si temiera ensuciarse. Ah, he venido hoy porque tengo algo que decirte. Su voz de repente se tornó seria, de una manera muy dramática. La vieja casa de mamá está a punto de ser entregada al proyecto. Mi marido y yo vamos a llamar a alguien para que limpie y se deshaga de todos los trastos viejos para hacer espacio. Te lo digo para que lo sepas. Si quieres quedarte con algo de Javier como recuerdo, pásate a recogerlo. Pero elige cosas pequeñas, ¿eh? Se detuvo y me miró directamente a los ojos, su voz llena de advertencia. Especialmente esas antigüedades que coleccionaba mi padre. Mamá dice que son muy valiosas, y que mi marido y yo debemos venderlas para cuidar de ella en su vejez. Ni se te ocurra pensar en ellas. Así que ese era su verdadero propósito. Temía que yo, una viuda, aprovechara la limpieza para llevarme algún objeto de valor. Su desconfianza y codicia no tenían límites. Respiré hondo, miré a Laura directamente a la cara y dije con voz gélida: no te preocupes, no tocaré ni un céntimo de las cosas de tus padres, pero lo que era de Javier, sus recuerdos, tengo derecho a conservarlos. Mañana pasaré por allí para recoger las cosas de su habitación. Mi inesperada firmeza pareció sorprender a Laura. Soltó un bufido, se levantó, se sacudió el vestido y se dirigió a la puerta, no sin antes lanzar una última pulla. Como quieras, pero compórtate, no me obligues a ponerme seria. La puerta se cerró de golpe tras ella, dejándome sola en la fría habitación. La indignación y el resentimiento estallaron dentro de mí. No solo me habían robado los derechos materiales a mí y a mi hija,
sino que también querían despojarme de los últimos recuerdos que tenía de mi marido. Me despreciaban, me menospreciaban, creyendo que era una mujer débil que solo sabía resignarse. No podía permitir que siguieran pisoteando mi honor y el de mi difunto marido. La visita de Laura de hoy, en lugar de intimidarme, fue la gota que colmó el vaso. Me impulsó a actuar. Tenía que volver a esa casa, no solo para recuperar los recuerdos de Javier, sino también para buscar algo, un rayo de esperanza, una pista que pudiera ayudarme a darle la vuelta a esta injusta partida. La llama de la determinación que se había encendido en mí tras la visita de mi cuñada se convirtió en un violento incendio esa misma tarde, cuando un suceso arrasó con toda duda y temor que aún quedaba en mi corazón. Fui a recoger a Lucía al colegio como todos los días, pero extrañamente, al salir, no la vi correr hacia la puerta parloteando, presumiendo de sus dieces o de las cosas divertidas de clase. Salió cabizbaja, caminando lentamente, sus pequeños hombros temblando. En cuanto me vio, rompió a llorar desconsoladamente, escondiendo el rostro en mi regazo. Sentí como si alguien me estrujara el corazón. Me arrodillé, la abracé con fuerza, mi voz temblaba de pánico. Lucía, ¿qué te pasa, mi amor? ¿Qué ha pasado? ¿Alguien te ha hecho daño? Lucía no dijo nada, solo negó con la cabeza y lloró aún más fuerte. Intenté consolarla, preguntándole una y otra vez, hasta que finalmente, entre sollozos, me contó la historia. Mami, sniff. Fue Hugo. Hugo habló mal de papá. Mis oídos zumbaban. Hugo, el hijo de Laura y Marcos. ¿Qué le había dicho a mi hija? ¿Qué dijo de papá, cariño? Cuéntaselo a mamá, no tengas miedo. Intenté que mi voz no temblara, pero mis manos ya se habían cerrado en puños. Él les dijo a los otros niños de la clase que papá era una mala persona. Sniff. Que hacía cosas ilegales y por eso tuvo el accidente y se murió. También dijo que papá se lo merecía. Y los otros niños le creyeron y se burlaron de mí. Ya no quieren jugar conmigo. Mami. El suelo se tambaleó bajo mis pies. Tuve que agarrarme a los hombros de mi hija para no caer. Esas palabras crueles, esas calumnias despiadadas, ¿cómo podían salir de la boca de un niño? No, seguro que no se le había ocurrido a él. Eran Laura y Marcos. Ellos le habían metido esas sucias ideas en la cabeza. No solo querían apoderarse de los bienes, sino también destruir el honor del difunto, sembrar veneno en el alma inocente de mi hija. El dolor, la indignación y el odio se arremolinaron en mi pecho. Abracé a mi hija. Las lágrimas brotaban sin control. Lloraba no por debilidad, sino por amor a mi hija, a mi marido y por rabia ante la crueldad de esas personas que se hacían llamar familia. Mi pequeña niña, ¿qué culpa tenía ella para sufrir esta herida? Mi marido, que ya descansaba bajo tierra, ¿por qué no lo dejaban en paz? Le sequé las lágrimas a mi hija, y luego las mías. Miré directamente a los ojos hinchados y llorosos de Lucía. Mi voz se volvió firme, resuelta. Lucía, escúchame bien. Tu padre no era una mala persona. Tu padre era un hombre bueno, el mejor padre del mundo. Todo lo que dijo Hugo es mentira. No puedes creerlo. ¿Me oyes? Lucía asintió, pero sus ojos todavía estaban llenos de confusión y miedo. Sabía que mis palabras de consuelo no eran suficientes en ese momento. La herida en el corazón de una niña no sanaría si la verdad no salía a la luz, si los malvados no eran castigados. Esa noche no pude pegar ojo. La imagen del rostro de mi hija bañado en lágrimas me perseguía. Las palabras venenosas de Hugo resonaban en mis oídos. Tu padre era malo, se merecía el accidente. ¿Se lo merecía? ¿Por qué diría eso? Un simple accidente de tráfico. ¿Por qué asociarlo con la palabra merecido? A menos que la muerte de Javier no fuera un simple accidente. Una sospecha helada se deslizó en mi mente, haciéndome temblar. Nunca antes había considerado esa posibilidad. Me había sumido en el dolor y había aceptado la cruda realidad que la policía me comunicó. Pero ahora, con la injusta decisión sobre la herencia, la actitud hostil de Laura y Marcos, y como colofón, las crueles palabras de su hijo, todas esas piezas sueltas parecían encajar. Revelaban un panorama mucho más oscuro y aterrador de lo que había imaginado. Mi silencio había perjudicado a mi hija. Mi resignación había sido cómplice del mal. No podía seguir así. Por mi hija, por el honor de mi marido y por mí misma, debía descubrir la verdad a toda costa. Mi determinación era ahora dura como el acero. Ya no tenía miedo, ya no dudaba. Mañana iría a esa vieja casa. Creía que en el lugar donde Javier había vivido, y al que tanto había estado unido, seguramente quedaría algún rastro,
alguna pista que él quisiera dejarme. Y tenía que encontrarla. A la mañana siguiente, dejé a Lucía en casa de Carla, pidiéndole que la cuidara. Le mentí, diciéndole que tenía que resolver un asunto del trabajo y no quería que la niña me acompañara a un lugar lleno de polvo y tristes recuerdos. Carla me miró con preocupación, pero no hizo muchas preguntas. Solo me dijo que tuviera cuidado. Cogí un autobús hasta la calle donde se encontraba la antigua casa de la familia de mi marido. Hacía mucho tiempo que no volvía. La casa de 2 plantas estaba acurrucada bajo la sombra de un viejo platanero. La pintura amarilla de las paredes estaba desconchada en muchas partes, la puerta de hierro, oxidada. Tenía un aire antiguo y melancólico, lleno de los recuerdos agridulces de una familia ahora rota. Usé la vieja llave que mi suegra me había dado para abrir la puerta. El chirrido de la puerta al abrirse sonó seco y lúgubre. El patio estaba cubierto por una gruesa capa de hojas secas, con telarañas por todas partes, una señal de que nadie lo había cuidado en mucho tiempo. Respiré hondo, intentando reprimir la emoción que me embargaba, y entré directamente. Los muebles seguían allí, pero cubiertos por una gruesa capa de polvo. Subí directamente al segundo piso, a la que había sido nuestra habitación, y que también fue la habitación de Javier desde niño. La habitación seguía igual. La cama de matrimonio, el armario, el escritorio, todo estaba dispuesto según sus costumbres. Pasé la mano por la almohada en la que él dormía, inhalando el aroma familiar que parecía persistir en el aire. Las lágrimas volvieron a asomar. Sacudí la cabeza, recordándome a mí misma que no debía ser débil. Había venido a buscar, no a llorar. Comencé a limpiar y a organizar sus cosas. Ropa, libros, objetos personales. Limpié cada cosa con cuidado, colocándolas ordenadamente en las cajas de cartón que había preparado. Mientras lo hacía, observaba meticulosamente cada rincón de la habitación, con la esperanza de encontrar algo inusual. Registré los cajones del escritorio, hojeé viejos cuadernos, revisé los bolsillos de sus chaquetas y pantalones, pero todo fue en vano. No había nada, solo cosas familiares, recuerdos normales de nuestra vida juntos. Cuando estaba a punto de rendirme y prepararme para irme, mi mirada se detuvo en el viejo armario de caoba que se erguía imponente en una esquina. Era un armario de la época de sus abuelos, muy pesado y robusto. Recordé que Javier me había contado que de niño jugaba al escondite y se metía dentro. Una idea cruzó mi mente. Me acerqué al armario, abrí las 2 puertas. Dentro todavía colgaban algunos de sus viejos trajes. Los saqué todos y luego golpeé suavemente con los nudillos en el panel de madera del fondo. Toc, toc, toc. El sonido era sólido y uniforme. Golpeé una y otra vez por toda la superficie, sin dejar un solo punto. Y entonces, al golpear la esquina inferior derecha, un sonido diferente resonó. Poc, poc. Sonaba más hueco, no tan sólido como en los otros lugares. Mi corazón latía con fuerza. Volví a golpear. Definitivamente, este sonido era diferente. Intenté mover el panel con fuerza en ese punto. Se movió ligeramente. Había un pestillo secreto. Exultante, usé todas mis fuerzas para hacer palanca y sacar el panel de madera. Después de un rato de forcejeo, el panel finalmente cedió, revelando un pequeño hueco en la pared. Dentro del hueco había un ladrillo colocado cuidadosamente. Temblorosa, levanté el ladrillo. Debajo había un sobre amarillo, descolorido por el tiempo. Mi corazón parecía querer salirse del pecho. Cogí el sobre a toda prisa. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae. El sobre no estaba sellado. Dentro había unos pocos documentos y un pequeño objeto duro. Los volqué en la palma de mi mano. Era una tarjeta de memoria de una cámara. Javier. Seguro que fue él quien dejó esto aquí. Sabía que algo malo iba a pasar, así que lo escondió en el lugar más secreto posible. Un lugar que solo él, y quizás yo, su mujer, que había compartido su vida, podría imaginar. Apreté el sobre contra mi pecho, sintiendo como si lo abrazara a él. Las lágrimas de alegría y emoción corrían por mis mejillas. Finalmente había encontrado la pista que tanto buscaba, la llave para resolver todos los misterios. Todo estaba en este pequeño sobre. Recogí todo rápidamente. Volví a colocar el ladrillo y el panel de madera en su sitio y salí de la casa a toda prisa. Mi corazón estaba lleno de una mezcla de alegría y miedo. Alegría por haber encontrado una esperanza, y miedo por las terribles verdades que podrían estar a punto de ser reveladas. Salí de la antigua casa de mi suegra con el cuerpo todavía temblando. No me atreví a volver directamente a mi apartamento, temiendo que alguien me estuviera siguiendo. Deambulé por varias calles, me senté un rato en una terraza para calmarme, y luego cogí un taxi a casa. Nada más llegar a mi habitación,
Cerré la puerta con llave y corrí las cortinas con cuidado. Lucía todavía estaba en casa de Carla. Tenía toda la tarde para desentrañar los secretos que Javier había dejado. Mi corazón latía como un tambor de guerra. Mis manos sudaban mientras abría de nuevo el sobre amarillo. Dentro había varias hojas de papel A4 dobladas en 4 y la tarjeta de memoria. Con cuidado, desdoblé primero los papeles. Eran extractos bancarios, contratos de préstamo, todos a nombre de Marcos, mi querido cuñado. Al ver las cifras enormes, las deudas acumuladas, me quedé atónita. Resulta que la apariencia de riqueza y éxito que Marcos siempre ostentaba era una farsa. Estaba ahogado en deudas. Su empresa era en realidad una cáscara vacía. Entre los documentos había un breve informe de investigación escrito por el propio Javier. Había descubierto que Marcos no solo estaba perdiendo dinero, sino que también había malversado una gran suma de la antigua empresa, donde él y Marcos habían trabajado juntos. Cuanto más leía, más se me helaba la sangre. Javier lo sabía todo, había estado investigando a Marcos en secreto. Pero, ¿por qué no me lo dijo? ¿Por qué no lo denunció a la policía? La respuesta probablemente estaba en esa pequeña tarjeta de memoria. Temblorosa, saqué mi viejo portátil y metí la tarjeta. En la pantalla apareció un único archivo de audio. Respiré hondo, me puse los auriculares y le di al play. Una voz familiar resonó. La voz que en los últimos 3 años solo había escuchado en sueños. Era la voz de Javier. Marcos, explícame esto. ¿Por qué está la escritura de la casa de mamá en tus manos? La has hipotecado, ¿verdad? La voz de Javier era firme, llena de ira y decepción. Hubo un silencio, y luego la voz de Marcos, algo asustada pero todavía intentando sonar desafiante. Yo, no sé de qué hablas. La escritura de la casa de mamá debe estar con ella. ¿Por qué iba a tenerla yo? No lo niegues, gritó Javier. He ido al banco y lo he verificado. La has hipotecado por 300.000 euros. ¿Para qué has usado ese dinero? ¿Para tus proyectos fantasma? ¿Sabes que eso es ilegal? Es propiedad de mamá. ¿Es ilegal? No tenías derecho. Yo solo lo tomé prestado. En cuanto mi proyecto tenga éxito, lo devolveré de inmediato. Te lo prometo, Javier. Por favor, no le digas nada a mamá, ni a Laura. Te lo ruego. La voz de Marcos se volvió suplicante, pero el tono de Javier no se ablandó. ¿Tomarlo prestado? ¿Hasta cuándo piensas seguir engañándome? También sé lo del dinero que malversaste de la empresa. Has ido demasiado lejos, Marcos. Te doy una última oportunidad. Tienes una semana para cancelar la hipoteca, devolverle la escritura a mamá y restituir todo el dinero que robaste. Si no, entregaré todas estas pruebas a la policía. Hubo un largo silencio. Podía oír la respiración agitada de ambos hombres a través de los auriculares. Y entonces, de repente, la voz de Marcos cambió por completo. El miedo desapareció, reemplazado por una temeridad, una amenaza escalofriante. Javier, no me presiones tanto. Hasta el gusano más pequeño se revuelve si lo pisan. ¿Crees que porque tienes algo contra mí, yo no tengo nada para contraatacar? Recuerda que tienes una mujer guapa y una hija adorable. Los accidentes pueden ocurrir en cualquier momento, ¿no crees? Clic. La grabación terminaba ahí. Me quedé inmóvil en la silla. Los auriculares se me habían caído sin darme cuenta. Tenía el cuerpo helado, sudaba a mares. La última amenaza de Marcos ya no eran solo palabras. Se había hecho realidad. Él había matado a mi marido. Había orquestado ese accidente para silenciar a Javier, para ocultar sus crímenes. Sentí una oleada de náuseas. Corrí al baño y vomité violentamente. Las lágrimas, la rabia, el dolor insoportable estallaron. Me derrumbé en el suelo frío, llorando como un animal herido. Bestia, demonio, no solo había matado a mi marido, sino que había destruido a mi familia. Mi suegra había sido engañada por él, mi cuñada cegada por el dinero y sus mentiras. Y yo misma había vivido engañada durante 3 largos años. Ahora lo entendía todo. Entendía por qué Marcos necesitaba desesperadamente el 1,5 millones de la indemnización. Necesitaba ese dinero para pagar sus deudas, para seguir construyendo su fachada de éxito. También entendía por qué mi suegra había tomado esa decisión tan injusta. Seguramente Marcos la había coaccionado de alguna manera. Quizás había usado la propia muerte de Javier para amenazarla. Las pruebas estaban en mis manos. La verdad había salido a la luz. Pero sabía que mi batalla acababa de empezar. Mi oponente era un zorro astuto, cruel y despiadado. Tenía que mantener la calma,
ser muy cuidadosa. No podía actuar sola. Necesitaba ayuda, alguien de confianza y con la capacidad de ayudarme a llevar a este demonio ante la justicia. Y la única persona en la que podía pensar en este momento era David, el abogado, el amigo de mi marido. Después de llorar y gritar hasta el agotamiento, me senté en el suelo frío, con la mente en blanco. Las pruebas estaban ahí. El crimen de Marcos era tan claro como el día. Pero, ¿qué debía hacer ahora? ¿Ir a su casa y desenmascararlo? ¿Ir a la comisaría y denunciarlo? No, no podía actuar de forma tan impulsiva. Marcos era un hombre astuto y sin escrúpulos. Si actuaba precipitadamente, podría negarlo todo. Incluso podría hacernos daño a mi hija y a mí, tal como había amenazado a Javier. Necesitaba un plan, una preparación meticulosa. Y necesitaba a David. Guardé rápidamente el sobre con las pruebas en el lugar más seguro. Me cambié a una ropa más presentable, tratando de ocultar mi aspecto demacrado y angustiado. Tenía que parecer tranquila al ver a David. No podía dejar que el pánico y la ira nublaran mi juicio. Cerré la puerta con cuidado, le pedí a Carla que cuidara de Lucía un poco más, y salí a toda prisa a coger un taxi hacia el despacho de David. El camino al despacho de David pasaba por una vieja zona residencial, con muchos árboles y bancos de piedra a lo largo de las aceras para que la gente descansara. Mi mente era un torbellino de pensamientos, cuando de repente me sobresaltó un fuerte golpe y el gemido de dolor de un anciano. Miré a un lado y vi a un señor mayor tirado en el suelo, junto a una cesta de la compra con varias verduras esparcidas por todas partes. Algunos transeúntes se giraron para mirar y luego siguieron su camino a toda prisa. Quizás temían meterse en problemas. Sin dudarlo un instante, corrí a ayudar al anciano. «Señor, ¿se encuentra bien?» El hombre estaba pálido, se agarraba el pecho con fuerza, su respiración era entrecortada y dificultosa. Me duele el corazón. La medicina. En mi bolsillo. Entré en pánico. Un ataque al corazón repentino. Busqué apresuradamente en el bolsillo de su chaqueta y encontré un pequeño frasco de pastillas. Temblorosa, saqué unas cuantas y le ayudé a tomarlas con un poco de agua que siempre llevaba en mi bolso. Mientras le ayudaba, grité a la gente de alrededor que llamara a una ambulancia. Afortunadamente, un joven amable se detuvo y nos ayudó a llamar. Mientras esperábamos la ambulancia, me arrodillé a su lado, sosteniendo su mano fría, masajeándola sin parar para tranquilizarlo. «Señor, aguante, la ambulancia ya está llegando, no se asuste». Gracias a la medicación y a los primeros auxilios, el color volvió gradualmente a su rostro y su respiración se normalizó. Me miró con profunda gratitud. «Gracias, señorita. Si no fuera por usted, yo ya no estaría aquí». La sirena de la ambulancia sonó con fuerza y finalmente llegó. Ayudé a los sanitarios a subir al anciano a la camilla. Antes de que se cerraran las puertas, el anciano se las arregló para agarrar mi mano. Su voz era débil pero clara. «Soy Serrano. El profesor Serrano, vivo en este barrio». «¿Cómo? ¿Cómo se llama usted? Deme su número, tengo que agradecérselo». Le di rápidamente mi número, pensando simplemente en tranquilizarlo. No pensaba en ninguna recompensa. En ese momento, ayudar a alguien era un reflejo natural, lo correcto. Vi cómo se alejaba la ambulancia, deseando que el anciano se recuperara. Después de ese incidente inesperado, mi pesada carga emocional pareció aligerarse un poco. Ayudar a un extraño en apuros me reconfortó el corazón. Me recordó que, en medio de una vida llena de engaños e injusticias, todavía había bondad humana, todavía había cosas buenas. Me dio fuerza y fe. No dejaría que el mal ganara. Ya no fui al despacho de David. Volví a la antigua cafetería donde Javier y yo solíamos quedar. Necesitaba un espacio tranquilo para ordenar mis pensamientos, para trazar un plan detallado antes de embarcarme en esta batalla a vida o muerte. El encuentro casual con el profesor Serrano, un amigo inesperado, me había dado una valiosa lección para esta lucha. No estaba sola. En algún lugar, siempre habría gente buena dispuesta a ponerse del lado de la justicia. Unas semanas después, mi suegra me llamó. Su voz era un poco vacilante. Me invitó, a mí y a mi hija, a su fiesta de 70 cumpleaños. Dijo que la fiesta se celebraría en el Hotel Alfonso XIII, uno de los lugares más lujosos de la ciudad. Los anfitriones y quienes corrían con todos los gastos no eran otros que mi cuñada Laura y su marido Marcos. Para ser sincera, no tenía ninguna gana de ir. No quería enfrentarme a esa gente falsa. No quería verlos presumir y alardear a costa de nuestro dolor. Pero luego lo pensé mejor. Era la fiesta de cumpleaños de mi suegra, la abuela de Lucía. Si no íbamos, tendrían una excusa para criticarme, para decir que era una maleducada y que no respetaba a mis mayores. Además, también era una oportunidad.
una oportunidad para observar, para ver qué nuevas farsas representarían Marcos y Laura. Y en lo más profundo de mi ser, un plan audaz comenzaba a tomar forma. Decidí ir. Elegí un sencillo pero elegante vestido de color verde jade que Javier me había comprado hacía tiempo. Me maquillé ligeramente, lo justo para ocultar las ojeras de las noches sin dormir. Le dije a Lucía que fuera muy buena y educada. La niña, inocente, no entendía las tormentas que se avecinaban, solo estaba emocionada por ir a una fiesta en un lugar tan bonito. El Hotel Alfonso XIII era realmente espléndido. El salón de banquetes estaba lujosamente decorado con lámparas de araña de cristal, flores frescas y cintas de seda brillante. Los invitados, todos elegantemente vestidos, charlaban y reían animadamente. Laura y Marcos estaban en la puerta recibiendo a los invitados, sus rostros rebosantes de alegría, presumiendo sin cesar de su éxito. Cuando nos vieron entrar, la sonrisa de Laura y Marcos se congeló un poco. Laura me lanzó una mirada y se giró, fingiendo no vernos. Marcos solo asintió a modo de saludo y se apresuró a estrechar la mano de un invitado que parecía ser un importante socio comercial. Mi suegra, la protagonista de la fiesta, llevaba un vestido de terciopelo rojo bordado con hilo de oro. Se veía mucho más elegante de lo normal, pero su rostro no podía ocultar el cansancio y la tensión. Al vernos a Lucía y a mí, nos llevó a un rincón. «Sofía, has venido, mamá. Lo siento, yo no pude decidir nada», susurró, su voz llena de remordimiento. Solo sonreí levemente y negué con la cabeza. «No digas eso, mamá. Hoy es tu día». Nos sentaron en una mesa en el rincón más alejado del escenario, junto con algunos parientes lejanos con los que no teníamos mucho trato. Durante toda la fiesta, nadie se acercó a nuestra mesa para saludar o hablar. Mi hija y yo éramos como dos extrañas en medio de aquel ambiente lujoso y bullicioso. Me limité a servirle comida a Lucía, ignorando las miradas curiosas y escrutadoras de los demás. Llegado el momento principal de la celebración, Laura y Marcos llevaron a mi suegra al escenario. Después de unas cuantas felicitaciones vacías, Marcos tomó el micrófono y comenzó su discurso. Habló sin parar sobre la piedad filial, el éxito en los negocios, los proyectos multimillonarios que se avecinaban. No se olvidó de recalcar que había llegado hasta donde estaba gracias a la educación de su madre y al apoyo de su familia. Damas y caballeros, para mostrar nuestra gratitud a nuestra querida madre, mi mujer y yo hemos decidido utilizar la totalidad del 1,5 millones de euros de la indemnización familiar para crear una fundación benéfica en su nombre, la Fundación Benéfica Isabel García. Esta fundación se dedicará a ayudar a los ancianos solos y a los niños desfavorecidos. Toda la sala estalló en aplausos. Todos elogiaban el corazón de oro de la pareja. Laura, a su lado, hinchaba el pecho de orgullo. Solo yo, sentada en mi rincón, sentía náuseas. ¿Caridad? Usar dinero robado del sudor y las lágrimas de otros para hacer caridad, para labrarse un nombre. ¿Había una farsa más descarada? Pero me quedé quieta, apretando la mano de Lucía. La tormenta estaba a punto de desatarse, y yo la estaba esperando. Miré hacia la entrada principal del salón, donde unas cuantas figuras con uniforme se acercaban silenciosamente. El mejor acto de la noche estaba a punto de comenzar. Justo cuando Marcos terminó su discurso entre los aplausos atronadores de los invitados, las grandes puertas del salón de banquetes se abrieron de golpe. Un grupo de personas con uniformes serios, liderados por un hombre de mediana edad con rostro impasible, entró rápidamente. Su repentina aparición silenció a toda la sala. La música se detuvo y todas las miradas se dirigieron hacia la puerta. Desconcertados, Marcos y Laura, en el escenario, también se quedaron helados, sus sonrisas triunfantes congeladas en sus rostros. El hombre que iba al frente se dirigió directamente al escenario, levantó un papel con un sello rojo y dijo con voz clara y sin emoción: «Somos del Juzgado de Primera Instancia de Sevilla. ¿Es usted el señor Marcos Jiménez?». El rostro de Marcos se puso pálido como el papel. Tartamudeó: «Sí, sí, soy yo». «¿Qué? ¿Qué desean de mí? Estamos aquí para ejecutar una orden judicial. Señor Marcos Jiménez, debido a su implicación en un delito de estafa y apropiación indebida, con una cantidad especialmente elevada y sin capacidad de pago, ha sido denunciado por múltiples particulares y empresas. Conforme a esta orden de detención, le requerimos que nos acompañe a la comisaría para prestar declaración». Cada palabra del oficial cayó como un martillazo en el silencio sepulcral del salón. ¿Estafa? ¿Apropiación indebida? Esas palabras contradecían por completo la imagen de empresario exitoso y buen hijo que Marcos acababa de pintar. «No, se equivocan. Mi marido no ha hecho nada malo». «Esto es una calumnia», gritó Laura,
su voz estridente y enloquecida. Se abalanzó para intentar arrancar la orden de las manos del oficial, pero fue retenida por 2 agentes. Marcos, por su parte, se quedó petrificado. El sudor le empapaba la frente. Tembloroso, dijo: «No puede ser. Ustedes, ¿qué pruebas tienen?» Yo tengo 1,5 millones de euros. Puedo pagarlo todo». El oficial negó con la cabeza fríamente. La cantidad de 1,5 millones de euros que acaba de recibir de la indemnización ha sido embargada por orden judicial para hacer frente a las deudas con sus acreedores. Sin embargo, según la información de la que disponemos, usted transfirió la totalidad de esa cantidad a cuentas fantasma y ya no es posible rastrearla. En otras palabras, ese dinero se ha perdido. Por favor, acompáñenos. Perdido. Esas 2 palabras fueron como un rayo, no solo para Marcos, sino para toda la familia de mi marido. El 1,5 millones, la enorme fortuna que acababan de obtener, se había desvanecido en un instante. No, no puede ser. Mi dinero, mi suegra. Isabel, que había estado de pie, petrificada en el escenario, de repente soltó un grito ahogado. Sus ojos se abrieron de par en par, se llevó la mano al pecho, su rostro se contrajo de dolor. Se tambaleó unos pasos y se desplomó en el suelo del escenario. Inconsciente. «Mamá», gritó Laura, aterrorizada. Todo sucedió demasiado rápido, de forma demasiado repentina. El salón se sumió en el caos. Gritos, murmullos, el sonido de gente corriendo. Los invitados comenzaron a marcharse. No querían tener nada que ver con una familia tan escandalosa. Los periodistas, que habían aparecido de la nada, entraron en tropel. Los flashes de las cámaras parpadeaban sin cesar, capturando toda la trágica escena. Marcos fue escoltado por 2 agentes, su rostro demudado y en pánico. Laura lloraba desconsoladamente, aferrándose a los brazos de los agentes, pero fue inútil. Hugo, su hijo, de pie bajo el escenario, lloraba aterrorizado. En medio de esa escena caótica, como un mercado en ruinas, solo yo mantenía la calma. Corrí hacia el escenario, apartando a la multitud de curiosos para llegar hasta mi suegra. Le tomé el pulso y comprobé su respiración. Su corazón latía muy débilmente. «Un infarto», grité. «Apartaos todos. Llamad a una ambulancia. Rápido». Ya no tenía tiempo para regodearme, para disfrutar de la caída de mis enemigos. Ante mí tenía a una madre, una paciente al borde de la vida y la muerte. Aunque me había tratado injustamente, seguía siendo la madre de mi marido, la abuela de mi hija. Mi conciencia no me permitía abandonarla en ese momento. Tenía que salvarla. La ambulancia llegó con la sirena a todo volumen, rasgando la noche para dirigirse al hospital más cercano. Iba sentada en la ambulancia, con una mano agarrando la fría mano de mi suegra y la otra abrazando a la asustada Lucía. Las luces de la calle se deslizaban por la ventanilla, proyectando sombras sobre el pálido rostro de Isabel. Se veía tan frágil y vulnerable. Todo el lujo y la pompa de la fiesta de cumpleaños se habían desvanecido como una pompa de jabón, dejando solo a una anciana que se enfrentaba a la muerte. Al llegar a urgencias, los médicos y enfermeras la llevaron rápidamente adentro. La puerta se abrió y se cerró de golpe, dejándome fuera. Llevé a Lucía en brazos y me senté en un frío banco de la sala de espera. Estaba agotada. La niña se había quedado dormida en mis brazos, exhausta y asustada. Miré a mi hija y luego a la puerta iluminada de urgencias, con el corazón hecho un lío. Hacía solo unas horas. Yo era una espectadora, una víctima de la injusticia. Ahora, era la única que estaba al lado de la persona que me había causado tanto dolor, cuidando de ella. La vida era realmente irónica, pero no me arrepentía. Al verla desplomarse, solo sentí compasión, ni una pizca de regodeo. Había resentimiento, sí, pero la humanidad prevalecía. Un rato después, salió una enfermera. Con voz apresurada dijo: «¿Es usted familiar de la paciente Isabel García? Su estado es crítico. Ha sufrido un infarto agudo de miocardio y necesita una angioplastia con stent de inmediato. Por favor, haga los trámites de ingreso y pague el depósito de la fianza». «Sí, sí». «¿Cuánto es?», pregunté, nerviosa. «El depósito inicial es de 5,000 euros». ¿5,000 euros? Me quedé helada. Esa cantidad, para mí en ese momento, era una fortuna. Todos mis ahorros, después de años de trabajo y de ahorrar cada céntimo, apenas superaban los 3,000. ¿De dónde iba a sacar tanto dinero ahora mismo? En ese momento, Laura llegó corriendo, despeinada, con la ropa arrugada.
Ya no tenía ese aire altanero y elegante de siempre. Al verme, se abalanzó sobre mí, agarrándome del brazo, su voz rota. ¿Cómo está mi madre? ¿Qué le ha pasado? El médico dice que ha tenido un infarto. Necesita una operación urgente. Hay que pagar un depósito de 5.000 euros. Le expliqué rápidamente. Al oír la palabra dinero, la expresión de Laura cambió. Soltó mi brazo y murmuró, 5.000 euros. ¿De dónde vamos a sacar el dinero ahora? Todas nuestras cuentas están embargadas. Y las joyas que llevaba en el hotel, la gente me las robó en el caos. Dicho esto, se desplomó en el suelo, llorando amargamente. Pero no lloraba por su madre, sino por la riqueza y el lujo que se habían desvanecido. Dios mío, ¿por qué a mí? Lo he perdido todo, todo. Miré a mi cuñada con decepción y amargura. En una situación como esta, seguía pensando solo en el dinero, en sí misma. Su madre estaba allí dentro, su vida pendía de un hilo, y a ella le importaba tan poco. No podía contar con Laura. No podía permitir que mi suegra perdiera la oportunidad de vivir por falta de dinero. Apreté los dientes y, armándome de valor, llamé a Carla, mi mejor amiga. Carla, necesito tu ayuda urgente. ¿Puedes prestarme 2.000 euros? Mi suegra necesita una operación urgente. Te prometo que te lo devolveré lo antes posible. Carla, al otro lado de la línea, no dudó ni un segundo. Claro, quédate donde estás, te llevo el dinero ahora mismo. No te preocupes. Colgué, con los ojos llenos de lágrimas de gratitud. En mi momento más bajo, todavía tenía una buena amiga. Saqué todos mis ahorros de la tarjeta y, junto con el dinero que me trajo Carla, finalmente tuve suficiente para pagar el depósito. Después de completar todos los trámites, volví a la sala de espera. Laura había desaparecido. Probablemente se había marchado, abandonando a su madre en su estado crítico. Esa noche no dormí. Dejé a Lucía en casa de Carla para que durmiera. Me quedé sola en el hospital, rezando por el éxito de la operación de mi suegra. El pasillo del hospital por la noche era frío y silencioso, solo roto por el sonido de los pasos apresurados de las enfermeras y el zumbido de las máquinas. Me senté allí, sola, cansada, pero con una extraña sensación de paz en mi corazón. Quizás porque había hecho lo correcto, lo que mi conciencia me dictaba. Al amanecer, la luz del quirófano se apagó. El cirujano, un hombre mayor con rostro amable, salió y se quitó la mascarilla sudada. Me levanté de un salto, con el corazón en un puño. Doctor, mi suegra, ¿cómo está? El médico me miró y asintió levemente. La operación ha sido un éxito. Hemos colocado un stent para desobstruir la arteria coronaria. La paciente está fuera de peligro, pero necesitará cuidados intensivos durante unos días. Tuvieron suerte de traerla a tiempo, un poco más tarde, y no sé qué habría pasado. ¿Es usted su hija? ¡Qué buena hija es! Suspiré aliviada, las piernas me fallaron y casi me caigo. Gracias, doctor. Gracias a todo el equipo. Soy su nuera, no su hija. Pero esa aclaración ya no importaba. Lo más importante era que estaba a salvo. Mi suegra fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos. Todavía estaba en coma, su rostro envejecido, marcado por las arrugas del dolor y el agotamiento. Estaba rodeada de máquinas y cables. Me senté junto a su cama, mirándola en silencio. Durante toda la noche y todo el día siguiente, no hubo ni rastro de Laura. Ni una llamada, ni un mensaje. Parecía que su madre ya no existía para ella. Me turné con las enfermeras para cuidarla. Le limpiaba la cara, las manos, los pies. De vez en cuando, me acercaba a su oído y le susurraba palabras de ánimo, aunque sabía que no podía oírme. Mamá, tienes que ser fuerte, todo pasará. Lucía y yo estamos esperando a que te despiertes. Al segundo día, Isabel finalmente despertó. Abrió los ojos lentamente, su mirada nublada y confusa recorrió la habitación blanca. Cuando me vio, sentada con la cabeza apoyada en el borde de la cama, sus labios secos se movieron ligeramente. Me desperté sobresaltada y le cogí la mano. Mamá, has despertado. ¿Cómo te sientes? No respondió a mi pregunta, solo me miró fijamente, y de repente, 2 hileras de lágrimas de anciana rodaron por sus arrugadas mejillas. Lloraba en silencio, solo sus delgados hombros temblaban. ¿Y Laura? ¿Dónde está, hija? Preguntó, su voz ronca y quebrada. Sentí una punzada de dolor. La primera persona por la que preguntaba seguía siendo su hija biológica. Intenté reprimir un suspiro. Seguro que está ocupada con algo y no ha podido venir. Ella sonrió, una sonrisa más amarga y dolorosa que el llanto. ¿Ocupada? ¿Qué le queda por hacer? Sin dinero, con el marido detenido. Me ha abandonado, ¿verdad, hija?
Me quedé en silencio, sin saber qué responder. Mi silencio fue, quizás, la respuesta más clara. Isabel volvió a llorar. Esta vez, sollozó como una niña abandonada. El dolor físico y el colapso emocional habían doblegado por completo a la mujer que una vez fue orgullosa y autoritaria. Después de un rato, se calmó. Me apretó la mano con fuerza. Sus ojos llorosos me miraron llenos de arrepentimiento y súplica. Sofía, te he fallado. Le he fallado a Javier. Le he fallado a Lucía. Merezco morir. Mamá, no digas eso. Necesitas descansar, intenté consolarla. No, negó con la cabeza. Su voz se volvió firme. Tengo que decirlo. Si no lo digo hoy, moriré sin poder cerrar los ojos. Hija, lo siento. Lo del 1,5 millones. No es que no os quisiera, es que Marcos me amenazó. Mis oídos zumbaban. Aunque ya sospechaba parte de la verdad, escucharla de su propia boca me dejó atónita. Me contó, entre sollozos, que poco después de la muerte de Javier, Marcos la había buscado. Le dijo que sabía que la muerte de Javier no había sido un simple accidente. Insinuó que había alguien detrás y que si no le obedecía, el secreto saldría a la luz y la familia quedaría destrozada, el honor del linaje arruinado. Dijo que Javier, antes de morir, se había metido en el juego y tenía una gran deuda con la mafia. Que el accidente fue un aviso de ellos. Dijo que si esto se sabía, la reputación de Javier quedaría por los suelos, y que Lucía no podría levantar cabeza cuando creciera. Dijo que había una forma de silenciarlo todo, pero a cambio, tenía que seguir sus órdenes. Me quedé helada. Otra mentira descarada. Marcos había inventado una historia descabellada para engañar y manipular a mi suegra. Mi Javier, un hombre íntegro, que amaba a su familia. ¿Cómo podría haberse involucrado en algo así? Y le creí, continuó, su voz llena de amargura. Tenía miedo, me preocupaba el honor de la familia, el de Javier. Le creí ciegamente. Cuando supe lo del dinero de la indemnización, me obligó a dárselo todo. Dijo que lo necesitaba para pagar a la mafia, para comprar su silencio. Dudé, pero me amenazó. Dijo que si no le daba el dinero, dejaría que todo saliera a la luz. Incluso dijo que sabía quién había causado el accidente de Javier, y que si le daba el dinero, encontraría la manera de hacerle pagar. Fui una tonta al creerle, hija. Hundió la cara en sus manos huesudas, sollozando desconsoladamente. Su tardía confesión había desatado todos los nudos. Ella era a la vez verdugo y víctima en la tragedia de su propia familia. Su ignorancia, su confianza mal depositada, habían causado indirectamente un sufrimiento inmenso a mi hija y a mí, y también la habían arrastrado a ella y a su propia hija a la situación actual. La miré, con un torbellino de emociones. Rabia, reproche, pero sobre todo, compasión. Le acaricié suavemente la espalda, mi voz extrañamente tranquila. Mamá, no llores más, ya ha pasado. La verdad no es como dijo Marcos. Javier no era así. Hice una pausa y luego continué, pronunciando cada palabra con claridad. He encontrado las cosas que Javier dejó. Sé quién es el verdadero culpable de todo esto. Los ojos de Isabel se abrieron de par en par, mirándome con asombro y miedo. Su confesión había resuelto una parte del misterio. Ahora me tocaba a mí enfrentarme a los verdaderos culpables. Unos días después, mi suegra fue trasladada a una habitación normal. Su salud se había estabilizado, pero su espíritu seguía abatido. Me organicé en el trabajo para poder pasar los días en el hospital cuidándola. Le preparaba purés, zumos de frutas, y pacientemente le daba de comer cucharada a cucharada. Le contaba las cosas divertidas que hacía Lucía en el colegio, intentando aligerar el ambiente. Isabel me miraba, sus ojos siempre llenos de arrepentimiento y gratitud. Nuestra relación ya no era la de suegra y nuera, llena de barreras, sino más bien la de dos mujeres en la misma situación, apoyándose mutuamente para superar la tormenta. Mientras tanto, las noticias sobre la estafa de Marcos se extendieron por todos los periódicos. Aparecieron multitud de acreedores, denunciando sus prácticas comerciales fraudulentas. Sin embargo, una noticia inesperada me llegó a través del abogado David. Marcos había sido puesto en libertad bajo fianza. Debido a la complejidad del caso y a la implicación de muchas personas, la investigación necesitaba más tiempo para reunir pruebas. Había pagado una fianza considerable, probablemente de alguna fuente de dinero sucio que aún ocultaba, y fue puesto en libertad a la espera de juicio. Esta noticia me inquietó profundamente. Una bestia acorralada es la más peligura. Sabía con certeza que Marcos no me dejaría en paz, me buscaría. Y mis temores se hicieron realidad. Esa tarde, al volver a mi pequeño apartamento desde el hospital, encontré a Laura esperándome en la puerta.
Su aspecto era lamentable. Su ropa de marca estaba arrugada, el pelo revuelto, el rostro demacrado. No quedaba ni rastro de la altiva señora rica. Al verme, se abalanzó sobre mí, sus ojos inyectados de odio. «Has sido tú. Todo es por tu culpa. Has arruinado a mi marido, a mi familia», gritó, levantando la mano para abofetearme. Retrocedí un paso, esquivando el golpe. La miré directamente a los ojos, mi voz gélida. «Yo no he arruinado a nadie. Si tu marido está en esta situación, es por su propia culpa. Quien siembra vientos, recoge tempestades». «¿Aún te atreves a hablar?», gruñó Laura. «Si no hubieras estado conspirando a nuestras espaldas, ¿cómo iban a detener a mi marido en plena fiesta de cumpleaños de mamá? ¿Qué has hecho? Habla». Justo en ese momento, un taxi se detuvo al principio del callejón. Marcos se bajó. Estaba más delgado y demacrado, pero sus ojos seguían siendo astutos y llenos de una malicia depredadora. Se acercó rápidamente a nosotras. «¿Qué haces aquí?», le espetó a su mujer. Luego se giró hacia mí, una sonrisa siniestra en sus labios. «Hola, cuñada, ¿cuánto tiempo? He oído que últimamente lo estás pasando mal, ¿eh? Cuidando de tu hija y de tu suegra en el hospital». Apreté las llaves en mi mano, intentando mantener la calma. «¿Qué has venido a hacer?». «Solo a visitarte un poco». Marcos se acercó más. Su voz bajó a un tono amenazador. «He oído que antes de morir, Javier te dejó algunos recuerdos muy interesantes, ¿verdad? Cuñada, eres una mujer inteligente. Deberías saber qué guardar y qué tirar. Dame esas cosas y tu hija y tú viviréis en paz». Si no, dejó la frase en el aire, pero su mirada lo decía todo. Así que lo había adivinado. Sabía que había encontrado las pruebas. «No sé de qué hablas», respondí, intentando parecer imperturbable. «¿No lo sabes?», se burló Marcos. «Déjame refrescarte la memoria. Una grabación de audio, por ejemplo. ¿Crees que con esa pequeña prueba puedes hacerme algo? Déjame decirte algo, si he salido de allí una vez, saldré una segunda. Pero tu hija y tú quizás no tengáis tanta suerte». Laura se unió a su marido. «Así es. Dánoslo ya. O no te quejes si somos crueles. Si eres tan valiente, quédatelo, y ya veremos si tu pequeña Lucía llega sana y salva al colegio todos los días». La amenaza de Laura traspasó mi último límite. Podían insultarme, pisotearme, pero no podían tocar a mi hija. La ira y el odio estallaron, superando el miedo. «Largo de aquí», grité, mi voz más firme que nunca. «¿Creéis que sigo siendo la misma Sofía débil de hace 3 años? Os lo digo ahora, vais a pagar por todo lo que le hicisteis a mi marido y a nosotras. Os arrodillaréis ante su tumba para arrepentiros». Marcos y Laura se quedaron atónitos ante mi feroz resistencia. Marcos me miró con los ojos entrecerrados, su rostro lleno de furia asesina. Se abalanzó, intentando arrebatarme el bolso. «A ver dónde lo escondes». Pero justo en ese momento, del callejón salieron varias figuras altas vestidas de paisano, rápidas como el rayo. Al mismo tiempo, las sirenas de la policía sonaron desde la calle principal. «Marcos Jiménez queda detenido por amenazas a un testigo. Acompáñenos». Marcos y Laura se quedaron petrificados, sus rostros sin una gota de sangre. No podían creer que todas sus acciones, desde que bajaron del taxi, habían sido parte de una trampa tendida. En este enfrentamiento, ya no estaba sola. La repentina aparición de la policía dejó a Marcos y a Laura completamente descolocados. El rostro de Marcos pasó de la furia al terror, mientras que Laura se quedó paralizada como una estatua, con los ojos abiertos de par en par, incapaz de creer lo que estaba sucediendo. La trampa que el abogado David y yo habíamos tendido con tanto cuidado finalmente se había cerrado. Resulta que, en cuanto supo que Marcos había sido puesto en libertad bajo fianza, David se puso en contacto conmigo de inmediato. Analizó que con su naturaleza temeraria y cruel, Marcos no se quedaría de brazos cruzados. Intentaría por todos los medios silenciar cualquier cabo suelto, y su primer objetivo sería, sin duda, yo. David me aconsejó que me mantuviera alejada por un tiempo, pero me negué. Sabía que esta era la única oportunidad de atraparlo en el acto, de no dejarle escapatoria. Juntos, trazamos un plan detallado. David contrató a sus colegas, detectives privados profesionales, para que siguieran en secreto todos los movimientos de Marcos. Al mismo tiempo, informó a la policía de la posibilidad de que fuera amenazada y solicitó su apoyo. Los hombres de paisano que aparecieron eran agentes de la policía judicial. Toda la conversación, todas las amenazas de Marcos y Laura, habían sido grabadas en audio y video. Me habéis tendido una trampa.
rugió Marcos, intentando zafarse de los dos agentes que lo sujetaban. Me miró con ojos que echaban chispas, la mirada de una bestia acorralada. «Te has tendido la trampa tú mismo, Marcos», respondí con calma. Mi voz ya no temblaba de miedo, sino que estaba llena de la serenidad que da saber que la justicia está a punto de cumplirse. Has despreciado la ley, la vida humana y los lazos familiares. Laura, recuperándose del shock, se arrodilló, abrazando la pierna de un oficial y suplicando entre lágrimas. «Por favor, señores, dejen ir a mi marido. No lo hizo a propósito. Fue ella. Ella lo provocó. Perdónennos». Pero sus lágrimas tardías y sus palabras retorcidas ya no tenían sentido. Un oficial dijo con severidad: «Usted también tendrá que venir a la comisaría para declarar como cómplice. Todas sus acciones han sido grabadas. La ley actuará con justicia». Dos frías esposas se cerraron en las muñecas de Marcos y Laura. En ese momento sentí que todo el peso, todo el resentimiento que había llevado dentro durante 3 años, se desvanecía. Vi cómo el coche de policía se llevaba a los dos culpables, y las lágrimas volvieron a caer. Pero esta vez eran lágrimas de liberación. «Javier, ¿lo ves? El mal ha sido castigado. La justicia puede tardar, pero nunca falla». Temblorosa, marqué el número de David. «David, ya está hecho». La voz de David al otro lado de la línea también sonaba alegre. «Genial, Sofía. Te lo dije, lo conseguiríamos. Ahora, lleva todas las pruebas que dejó Javier a la policía. Será el golpe definitivo para destapar todos los crímenes de Marcos. No solo la estafa y las amenazas, sino también el asesinato premeditado de Javier». Colgué y respiré hondo el aire fresco de la tarde. Aún no había terminado, pero la parte más difícil ya había pasado. Era hora de que toda la verdad saliera a la luz. En la comisaría, frente a la grabación de su conversación con Javier y el video de sus amenazas hacia mí, Marcos ya no pudo negarlo. Su última barrera psicológica se derrumbó por completo. Confesó todos sus crímenes. La confesión de Marcos reconstruyó, con cruel detalle, toda su conspiración. Resulta que, después de que Javier descubriera sus actividades ilegales y le diera una semana para solucionarlo, Marcos entró en pánico. Sabía que no podía conseguir esa enorme cantidad de dinero en tan poco tiempo. La perspectiva de la cárcel y de perderlo todo lo llevó a tomar una decisión malvada: silenciar a Javier para siempre. Contrató a un camionero drogadicto para provocar un accidente de tráfico deliberado. Calculó cuidadosamente el horario y la ruta diaria de Javier al trabajo. El día fatídico, el camionero embistió intencionadamente la moto de Javier por detrás en un tramo de carretera poco transitado. El impacto provocó que Javier cayera y sufriera un traumatismo cráneoencefálico grave que le causó la muerte. Para engañar a los investigadores, Marcos manipuló la escena para que pareciera un accidente de tráfico común causado por un conductor ebrio. Luego, le dio una gran suma de dinero al camionero, que huyó. Al escuchar la fría confesión de Marcos, relatada por David, sentí que el corazón se me partía de nuevo. Cada detalle del asesinato se recreaba, cruel y doloroso. Mi marido había muerto de una forma tan injusta y terrible, a manos del hombre que consideraba su cuñado, casi un hermano. La maldad de Marcos superaba mi imaginación. En cuanto a Laura, declaró que no sabía nada del plan de asesinato de su marido. Solo sabía que los negocios de Marcos iban mal y que tenía deudas. Su ceguera, producto del amor y la vanidad, la convirtió en cómplice, ayudando a Marcos a estafar, a robar a su propia madre y a calumniar el honor de su hermano. Aunque no fue acusada de asesinato, Laura se enfrentó a una condena por complicidad en estafa y difamación. Cuando mi suegra se enteró de toda la verdad, que su propio yerno había matado a su hijo, volvió a desmayarse. Al despertar, estaba como ida. El dolor de perder a un hijo, el remordimiento por haber confiado en el hombre equivocado, la vergüenza ante su nuera y su nieta, la consumieron por completo. No comía, no bebía, solo se sentaba en silencio en la cama del hospital. Las lágrimas corrían sin cesar por su rostro. Sabía que era un shock demasiado grande para ella. Dejé a un lado todo resentimiento y me quedé a su lado, cuidándola y animándola. Le dije que Javier desde el cielo no querría verla así. Le dije que todavía me tenía a mí, que tenía a Lucía. Una tarde, mientras le pelaba una manzana, me cogió la mano y me suplicó: «Sofía, cuando salga del hospital, ¿puedo ir a vivir con vosotras? Ya no tengo cara para mirar a nadie. No quiero volver a mi casa. Ese lugar solo me trae recuerdos dolorosos. Sé que no me lo merezco, pero quiero estar cerca de ti, cerca de la niña, para enmendar en parte mis errores. Haré cualquier cosa, te ayudaré.
Solo te pido que no me eches. Al ver a la mujer que una vez fue tan imponente, ahora tan frágil y suplicante, no pude contener las lágrimas. El odio se desvanece, solo el amor perdura. Asentí, abrazando sus delgados hombros. Mamá, no digas eso. Mi casa es tu casa. Viviremos juntas. Criaremos a Lucía juntas. Seguro que Javier también lo querría así. Isabel me abrazó, llorando como una niña. En ese momento, supe que una nueva familia, aunque incompleta, construida sobre el dolor y la pérdida, estaba empezando a sanar gracias al perdón y al amor. Justo cuando la vida de nosotras tres mujeres, comenzaba a estabilizarse después de la tormenta, una mañana recibí una llamada de un número desconocido. Al otro lado, la voz de un hombre que se identificó como funcionario de la Junta de Compensación del Distrito. Disculpe, ¿es este el teléfono de la señora Sofía Ramos, esposa del señor Javier Torres? Sí, soy yo. ¿Qué ocurre? Respondí, un poco sorprendida, sin entender por qué me llamaban. Todo lo relacionado con la vieja casa parecía haber terminado. El hombre continuó, muy cortésmente. Señora, la llamamos para informarle de algo. Al revisar los expedientes de indemnización de la propiedad en la antigua dirección, hemos detectado un error en el cálculo de la superficie y los bienes accesorios del terreno. Tras una nueva tasación, el valor total de la indemnización tiene un pago adicional. En concreto, queda una cantidad de más de 100.000 euros pendiente de pago. ¿Más de 100.000 euros? Me quedé atónita, casi se me cae el teléfono. No podía creer lo que oía. Después de que el 1,5 millones se hubiera perdido, nunca me atreví a pensar que quedaría más dinero. ¿Lo dice en serio? Tartamudeé. Totalmente en serio, señora. Es un pago adicional legítimo. Sin embargo, hay una pequeña complicación con los derechos de herencia. Según nuestros registros, la propietaria de la casa era la señora Isabel García, pero durante su uso, su hijo, el señor Javier Torres, hizo una contribución económica significativa para construir, reparar y ampliar la vivienda. Tenemos toda la documentación, facturas y recibos que el propio señor Torres presentó en el ayuntamiento para solicitar los permisos de obra en su momento. Según la ley, el valor añadido al terreno generado por el señor Torres se considera su propiedad personal. Como él ha fallecido, los herederos legales de esa contribución son usted y su hija, la señorita Lucía Torres. Cada palabra del funcionario fue como un bálsamo para mi alma reseca. Javier, otra vez él. Incluso después de haberse ido, siempre encontraba la manera de protegernos. Resulta que cuando invirtió su propio dinero para reformar la casa de su madre, lo hizo todo con sumo cuidado, con todos los papeles en regla. Quizás en ese momento solo pensaba en hacer la casa más bonita, en que su madre viviera más cómodamente, sin ningún cálculo. Pero fue esa meticulosidad, ese cuidado, lo que ahora se había convertido en un regalo inestimable, un salvavidas para mi hija y para mí en nuestro momento más difícil. Entonces, ¿qué? ¿Qué tenemos que hacer? Pregunté, todavía con la voz temblorosa. La invitamos a usted y a la señora García a que concierten una cita para venir a nuestras oficinas. Por favor, traiga su DNI, el certificado de defunción del señor Torres y el libro de familia o certificado de nacimiento de su hija para que podamos completar los trámites legales. El dinero se dividirá según la proporción de la contribución y la ley de sucesiones. Usted y su hija serán las principales beneficiarias. Colgué, todavía aturdida. Corrí a la habitación a darle la noticia a mi suegra. Al oírlo, Isabel también se quedó atónita. Se quedó sentada en silencio un rato, y luego las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas. Pero esta vez eran lágrimas de emoción y consuelo. Javier, mi hijo. Siempre fue así, siempre pensando en los demás. Sollozó. Sofía, esto es un regalo del cielo para vosotras. La bendición que Javier os ha dejado. Acéptalo. Yo no me atrevo a tocar ni un céntimo. Ya os he hecho demasiado daño. La abracé, llena de gratitud. Este regalo inesperado del pasado no solo tenía un valor material, era una prueba del amor y el cuidado de Javier. Era el capital para que mi hija, mi suegra y yo pudiéramos empezar a reconstruir nuestras vidas de las cenizas. Un nuevo futuro, aunque todavía con desafíos, comenzaba a abrirse ante nosotras. El juicio de Marcos y Laura finalmente tuvo lugar. Con pruebas irrefutables, Marcos recibió una sentencia ejemplar por sus múltiples delitos: estafa, apropiación indebida y, especialmente, autor intelectual de asesinato. La cadena perpetua fue el precio que tuvo que pagar por sus atroces crímenes. El camionero de años atrás también fue detenido y condenado a muchos años de prisión. La justicia, al fin, se había cumplido. Laura,
como cómplice en la estafa y la difamación, pero gracias a su confesión sincera y al no estar directamente implicada en el asesinato, recibió una condena de 3 años de prisión, pero con suspensión de la pena. El día que se dictó la sentencia, no sentí alegría ni regodeo. Mi corazón estaba en una paz extraña. Todas las deudas parecían saldadas. Lo que me importaba ahora era el futuro de los que quedaban. El dinero de la indemnización, más de 100.000 euros, fue transferido a mi cuenta después de completar todos los trámites. Mi suegra se negó rotundamente a aceptarlo. Dijo que era de Javier para su mujer y su hija. Ella no tenía derecho a tocarlo. Ya soy vieja. Solo necesito un techo y 3 comidas al día. Guarda ese dinero para tu futuro y el de Lucía. Úsalo para reconstruir vuestras vidas. Es lo que Javier querría. Me cogió la mano, su voz sincera. Al mirarla, supe que realmente había cambiado. El arrepentimiento y el amor habían vencido a la codicia y al egoísmo. No discutí con ella, solo asentí en silencio. Sabía qué hacer con ese dinero para que tuviera el mayor significado posible. Una semana después del juicio, hice algo que nunca pensé que tendría el valor de hacer. Fui a visitar a Laura al centro penitenciario. Sentada frente a mí, separada por un grueso cristal, Laura parecía demacrada y había envejecido 10 años. No se atrevía a mirarme a los ojos. Mantenía la cabeza gacha, sus manos entrelazadas y temblorosas. ¿Qué? ¿Qué haces aquí?, susurró. ¿Has venido a reírte de mí? Negué con la cabeza, cogí el teléfono y con voz tranquila dije: No, he venido a visitarte. Mamá, en casa, no deja de hablar de ti. Al oír la palabra mamá, los hombros de Laura se estremecieron. Me miró, con los ojos enrojecidos y llenos de lágrimas. Mamá, está bien, pero está triste y te echa mucho de menos. No deja de culparse a sí misma, respondí. El silencio se apoderó de nosotras. Podía ver la lucha interna, el dolor y el profundo remordimiento en sus ojos. Finalmente, rompió a llorar, sollozando con arrepentimiento. Lo siento, Sofía, lo siento mucho. Perdóname, perdona a Javier. Soy una mala hija, una hermana terrible. No merezco el perdón. Al ver a mi cuñada llorando desconsoladamente, todo mi rencor se desvaneció. Yo también era madre. Entendía el dolor y la desesperación. Laura era culpable, pero también digna de lástima. Se había dejado cegar por el falso brillo y las palabras melosas de Marcos. Laura, ya ha pasado, dije con voz suave. Todo el mundo comete errores. Lo importante es que te has dado cuenta. Tienes la suspensión de la pena. Es una oportunidad para rehacer tu vida. Compórtate bien. Mamá y yo te estaremos esperando. Hice una pausa y añadí: He contratado a David para que te ayude legalmente. No te preocupes por nada. Cuídate mucho. Yo cuidaré de mamá. Laura levantó la vista. Sus ojos se abrieron de par en par, mirándome con asombro. No podía creer que la persona a la que había tratado tan mal fuera la que le tendía la mano en su peor momento. ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? Sonreí levemente. Porque somos familia. Si Javier estuviera vivo, habría hecho lo mismo. El odio solo trae sufrimiento, Laura. Vive bien el resto de tu vida. Es la mejor manera de enmendar tus errores con Javier y contigo misma. Laura no pudo decir nada más. Solo hundió la cara en la mesa y lloró. Lágrimas de un arrepentimiento tardío. Al salir del centro, me sentí extrañamente en paz. Perdonar a los demás es también liberar tu propia alma. Una puerta al pasado doloroso se había cerrado, y una puerta a un futuro más brillante me esperaba. Nuestra vida dio un giro. Cuando mi suegra salió del hospital, la traje a vivir a nuestro pequeño apartamento. Aunque era estrecho, las tres generaciones de mujeres, vivíamos en una calidez increíble. Isabel parecía haberse quitado un peso de encima. Ya no era la suegra difícil y autoritaria, sino una mujer amable y tranquila. Me ayudaba con las tareas domésticas, cuidaba de Lucía, le ayudaba con los deberes. Ver a la abuela y a la nieta juntas me reconfortaba el corazón. Con los más de 100.000 euros, no compré una casa de lujo ni un coche caro. El dolor y las dificultades me habían enseñado que el valor de la vida no reside en lo material. Después de hablarlo con mi suegra, decidí usar parte del dinero para cumplir un sueño que llevaba tiempo acariciando. Fundé una pequeña empresa de servicios domésticos y la llamé Hogar Esperanza. Lo especial de mi empresa era que priorizaba la contratación y formación de mujeres en situaciones difíciles, especialmente madres solteras como yo. Entendía mejor que nadie las dificultades y los prejuicios a los que se enfrentaban.
Quería crear para ellas un trabajo estable, un ambiente laboral digno para que pudieran valerse por sí mismas y criar a sus hijos. Al principio no fue fácil, pero con determinación, dedicación y profesionalidad, mi empresa fue ganando la confianza de los clientes. La buena fama se extendió y Hogar Esperanza se convirtió en un referente, no solo por la calidad de su servicio, sino también por el valor humano que había detrás. No solo creaba empleo, sino que también construía una pequeña comunidad donde mujeres en la misma situación podían compartir, ayudarse y animarse mutuamente. El resto del dinero lo puse en una cuenta de ahorros para los estudios de Lucía hasta la universidad y una parte para el cuidado de mi suegra en su vejez. Quería que tuviera una vida tranquila, sin preocupaciones. 2 años después, Laura cumplió su condena. El día que volvió, solo yo estaba allí para recibirla. Estaba más delgada y morena, pero su mirada ya no era altanera ni hostil, sino tímida y cohibida. La llevé a casa. El reencuentro entre madre e hija fue un mar de lágrimas. Se abrazaron y lloraron. Lágrimas de arrepentimiento, de perdón y de un amor maternal que se había reconstruido. Laura pidió quedarse con nosotras. Ya no era exigente ni perezosa. Todos los días hacía las tareas de la casa en silencio, desde cocinar y lavar hasta limpiar. También pidió trabajo como limpiadora en mi empresa, aceptando un puesto humilde con un salario modesto. El cambio de Laura nos alegró y nos conmovió a partes iguales. Quizás después de una caída tan dolorosa, había comprendido realmente el valor de la vida y de la familia. La vida de las cuatro mujeres de 3 generaciones diferentes, transcurría en calma. El pequeño apartamento nunca estaba en silencio, siempre había risas. Lucía creció rodeada del amor de su madre, su abuela y su tía, que una vez se equivocó. Las heridas del pasado, aunque no podían borrarse del todo, se convirtieron en valiosas lecciones que nos ayudaron a apreciar más lo que teníamos. Una familia. 10 años después. Hoy es un domingo precioso. El sol dorado inunda el pequeño callejón. La espaciosa casa de 3 plantas que construimos hace 2 años está llena de risas desde primera hora de la mañana. Hoy es un día especial. El 80 cumpleaños de mi suegra. 10 años. Un camino no demasiado largo, pero suficiente para que todo cambie. Mi pequeña Lucía es ahora una hermosa joven de 18 años que acaba de entrar en una prestigiosa universidad. Mi empresa, Hogar Esperanza, se ha convertido en una conocida empresa social que ha ayudado a cientos de mujeres en apuros. Laura, después de años de trabajo duro y esfuerzo por enmendarse, es ahora la jefa de personal de la empresa, querida y respetada por todos. Y mi suegra, aunque ya tiene una edad venerable y el pelo blanco como la nieve, está increíblemente lúcida y fuerte. Una sonrisa amable siempre adorna sus labios. El dolor y los remordimientos del pasado parecen haberse desvanecido, dejando paso a la paz y la serenidad. No organizamos una gran fiesta en un restaurante de lujo. La celebración fue una cálida comida familiar preparada por nosotras 3. Laura demostró su talento con una lubina al horno que le encanta a su madre. Yo hice croquetas crujientes. Lucía también ayudó, preparando la ensalada y la salsa. Isabel, sentada a la cabeza de la mesa, llevaba un vestido de seda color marfil que le acababa de coser. Su rostro resplandecía de felicidad. Miraba a sus hijas y a su nieta reunidas a su alrededor, sus ojos llenos de amor. «Gracias, hijas mías. Gracias, nieta», dijo. Su voz temblaba un poco por la emoción. «En toda mi vida, nunca me he sentido tan feliz y en paz. Vosotras me habéis enseñado que el dinero y la fama son efímeros. Lo más valioso en este mundo es la familia. La familia es el lugar donde, sin importar las tormentas, siempre podemos apoyarnos, perdonarnos y superarlo todo juntos». Se giró y me cogió la mano, sus ojos ancianos llenos de lágrimas. «Sofía, gracias. Gracias por no abandonar a esta vieja. Gracias por darme un hogar, por permitirme vivir mis últimos años rodeada de amor y paz». A mí también se me llenaron los ojos de lágrimas y negué con la cabeza. «Mamá, no digas eso. Eres nuestra madre. Si nuestra familia ha llegado hasta aquí, es gracias a las bendiciones de papá y de Javier». Laura también se emocionó. «Mamá, Sofía tiene razón. Lo siento, mamá. Lo siento, hermana. Nunca podré pagaros todo lo que habéis hecho por mí». Lucía corrió a abrazarnos a las 3. Con voz clara, dijo: «Abuela, mamá, tía, no lloréis. Hoy es un día feliz. Te deseo que vivas 100 años, abuela, que seas feliz y estés sana para siempre con nosotras». La risa cristalina de la niña disipó toda la tristeza. Juntas, brindamos. «Feliz cumpleaños, abuela».
La luz del atardecer entraba por la ventana, tiñendo de oro la habitación y creando una escena familiar increíblemente cálida y tranquila. Al ver la sonrisa de mi madre, de mi hermana, de mi hija, agradecí en silencio a la vida. Aunque me había arrebatado al marido que amaba, también me había devuelto una familia, un lugar que sabía que, sin importar a dónde fuera, siempre sería mi refugio más seguro. Las lágrimas pueden correr, pero el amor y el perdón siempre fluirán hacia el hogar.